¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este diplomado en nulidades. El día de hoy vamos a continuar con algunos conceptos generales del sistema de nulidades y ya posteriormente en las siguientes sesiones entraremos ya a ver directamente pues cuando se anula la votación en una o varias casillas y también cuáles son los supuestos que se anule para que se anule la votación en una o varias casillas. Acuérdense que en cualquier momento pueden participar durante el desarrollo de todo el curso, poniendo comentarios ahí en el chat o simplemente abriendo su micrófono y con todo gusto todas y todos los escuchamos. Bueno, ayer nos quedábamos en la parte del recuento y preguntaba por ahí el compañero también, pues si había recuento total y recuento parcial. Y efectivamente se pueden abrir 1, 2, 3 paquetes en un distrito o se pueden ordenar abrir todos los paquetes en un distrito. Primero eso lo realiza la autoridad administrativa, es el INE, decide si se abren o no todos los paquetes. Pero, por ejemplo, si yo soy partido y voy al INE y le digo, ábreme todos los paquetes en este consejo distrital y el INE se niega, pues puedo ir al tribunal para que el tribunal ordene que se abran todos los paquetes por parte del INE. Pero ya que abrió el INE todos los paquetes, acuérdense que nace una figura que ahorita les voy a platicar rápidamente cómo sucedió. Nace una figura con una reforma a la ley que se realizó en el 2007, nace la figura del recuento jurisdiccional. Antes del 2007, los recuentos lo hacían solamente los institutos, ya sea el Instituto Electoral del Estado, el OPLE, o el INE tratándose de elecciones federales. Pero por motivo de la elección presidencial del 2006 cambiaron todas las reglas. Ya lo van a ver a fondo cuando entremos al tema de recuento de votos, pero les platico rápidamente qué sucedió en la elección presidencial. Seguramente algunos se acuerdan, algunas o algunos no, pero acuérdense que en el 2006 pues la elección fue muy cerrada entre el primero y el segundo lugar. En el 2006 pues tuvimos algo que no ha sucedido en muchos países del mundo, tener una elección presidencial con una diferencia entre el primero y el segundo lugar de menos de un punto porcentual. Ya tuvimos algo muy parecido ahorita, el año pasado en Brasil, donde ganó el candidato a la presidencia, ganó con un punto porcentual de diferencia. En el 2006 aquí en México, el que ganó, que fue Calderón, le ganó al actual presidente con medio punto de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Entonces vean hasta dónde llegan las elecciones cerradas. Pero bueno, lo primero que se solicitó, fíjense, por eso les digo y les insisto, siempre hay que revisar cuál es nuestra fuente. Porque luego a mí me dicen, no, pues es que lo escuché en tal periódico, o lo vi en redes sociales, o lo dijo tal persona, o tal medio de comunicación, o salió en la tele, pero no teníamos la fuente exacta. Y si yo les pregunto, si ustedes ven la tele, la televisión o redes sociales, pues ese periodista o ese noticiero que vean, pues no creo que lean las sentencias, ¿eh? Eso se les digo. Hablan mucho del IFE, del INE, del tribunal, hablan de los OPLES, hablan de los tribunales electorales en los estados, hablan de la corte, pero yo siempre me he preguntado, ¿y cuántos leyeron la sentencia de esos que están hablando del tribunal? Y ahí está el tema, ¿no? Fíjense, 2006. En 2006 se manejó una propaganda política después de la elección, una campaña política ya después de la elección, acuérdense, se cerró Reforma y acuérdense todo lo que pasó. Y se señalaba por ahí, seguramente les digo a algunas o algunos de ustedes se van a recordar, de que se decía todos los días voto por voto, casilla por casilla y voto por voto, casilla por casilla. Inclusive afuera del Tribunal Electoral había casas de campaña con muchas personas ahí, simpatizantes de la ahora presidente, que todo el día y toda la noche gritaban voto por voto, casilla por casilla. Pero eso primero lo solicitaron al INE. El INE no abrió todos los paquetes. Después lo solicitaron al tribunal. Pero fíjense, en ese tiempo el ahora presidente, o sea, el candidato López Obrador, tenía un cuerpo jurídico, un despacho, pues, unos asesores jurídicos en materia electoral muy buenos. Entonces, le dijeron, oiga, eso voto por voto no lo podemos poner en la demanda, casilla por casilla.
Y entonces él insistía, ya ven de que insisten algo, insisten algo. Y entonces él les dijo, no, sí, voto por voto, casilla por casilla, quiero que se abran todos los paquetes del país. Y le volvieron a decir sus abogados, ¿sabe qué candidato no le conviene? No, que abran todo. Tercera vez, no le conviene. Primer punto. Y entonces ya pregunto, bueno, ¿por qué no me conviene? Porque ahí dijeron, a ver, candidato, usted ganó todos los distritos en Tabasco. ¿Para qué abrimos paquetes en Tabasco? Usted ganó la mayoría de los distritos en Chiapas. ¿Para qué abrimos en la mayoría de esos distritos paquetes si ya ganó? Usted ganó la mayoría de los distritos en la Ciudad de México. ¿Para qué abrimos paquetes en todos esos distritos donde ganó? Ganó prácticamente en muchísimos distritos del país, muchos. Entonces, ¿para qué abrimos paquetes en todos esos distritos donde usted ganó por muchísima ventaja? A lo mejor si el resultado es cerrado, pues nos conviene abrir todos los paquetes en ese distrito y volver a contar todo. Pero si en ese distrito el resultado es muy amplio a su favor, ¿para qué ordenamos en una demanda que se abran todos los paquetes de ese distrito si usted ganó con 12 puntos por ejemplo, en ese distrito? Y entonces, bueno, atendiendo a estos asesores que tenía el actual presidente, que fíjense cómo es la vida, pues no fue presidente, pero ahora es presidente. La que le toca, le toca. Bueno, entonces, en ese tiempo, pues dijo, ah, bueno, pues sí, efectivamente, entonces no nos conviene el voto por voto, casilla por casilla. Y luego, ¿cuánto tiempo estuvieron diciendo los medios de comunicación? No se cumplió voto por voto, casilla por casilla. No contaron los votos en línea, no contaron los votos en tribunal. Bueno, en ese tiempo el IFE. Pues no los contaron porque nadie los pidió. Nadie. ¿Por qué el tribunal iba a abrir todos los paquetes del país si el partido político que llegó en segundo lugar le dijo al tribunal, fíjense, abre paquetes en 220 distritos? Eso sí, no crean que no pidió que se abrieran paquetes. De los 300 distritos del país, dijo el segundo lugar, quiero que se abran paquetes en 220 distritos. Ahora imagínense, pónganse también en el lugar del tribunal. Imagínense que ustedes sean magistradas o magistrados aquí en el tribunal electoral y llega la demanda y pide la apertura de 220 de paquetes en 220 distritos porque no lo hizo el INE. Pero ahora se los piden a ustedes. O sea, fíjense, la demanda no decía, oye, diga al INE que me abra los paquetes. La demanda decía, como el INE no me abre los paquetes, ábrelos tú, tribunal. Ya no regreses el asunto al INE, ábrelos tú directamente. Entonces, imagínense que llega una demanda y el tribunal diga, pues es que son 220 distritos. Y hay distritos de esos 220 donde hay 500 casillas. Y el partido me está diciendo que en esos 220 distritos habrá miles y miles de paquetes. Entonces, primer punto. Eso no estaba en la ley. La ley no decía que el tribunal tendría que ir a abrir paquetes a los 220 distritos. El tribunal podía haber resuelto, ¿sabes qué? Pues no, eso le corresponde al INE y yo no los puedo abrir. Pero el segundo punto más importante fue que el tribunal dijo, bueno, si decido que sí, no va a ser conforme a la ley. Eso es algo que acuérdense en materia electoral. Siempre se hacen interpretaciones directas muchas veces de la Constitución, como esta. Dijo el tribunal, la ley no dice que tenga que abrir los paquetes, pero la Constitución sí dice que todos los procesos electorales debe privilegiarse el principio de certeza y de transparencia. Entonces dice el tribunal, si yo quiero que haya certeza y transparencia en los resultados de la elección presidencial, lo que tendrá que hacer es ir a los 220 distritos, abrir esos paquetes, pero atendiendo a principios constitucionales, no a la ley. Porque la ley dice, si el acta de escrutinio y cómputo tiene, en ese tiempo, ¿no? 2006, la ley decía, si el acta de escrutinio y cómputo tiene errores, pero no es determinante, no abras el paquete tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo veía un acta de escrutinio y cómputo donde faltaban 3 boletas, como lo platicamos ahí, conforme a la lista nominal votaron 100, boletas sacadas de la urna, 97, faltan 3 boletas. Pero luego se revisa cuál es la diferencia en esa casilla entre el primero y segundo lugar en esa elección.
No, pues que 50 votos. El primer lugar le ganó al segundo por 50 votos. Entonces decía la ley y el tribunal antes del 2006. Decían, oye, pues ¿para qué abro el paquete? Pues nomás faltan 3 boletas. Imagínense que esas 3 boletas que faltan, pues efectivamente se perdieron o se las llevó el elector o lo que sea. Pero todos más te ganaron por 50. Si te quitamos esos 3 votos, si esos 3 votos se los descontamos al primer lugar, te siguen ganando por 47 en esa casilla. ¿Para qué abrimos un paquete? Todos sí ganan. Y entonces el tribunal no es determinante esa irregularidad, no vamos a abrir el paquete. Y así lo decía la ley. Pero llega 2006. Y entonces el tribunal dijo, voy a tener que cambiar el criterio de la ley, atendiendo a la Constitución. Y entonces dice el tribunal, para darle certeza y transparencia a los procesos electorales y a esta elección, voy a abrir los paquetes donde los rubros no coincidan, aunque sea por un voto, y me hayan ganado por 100, voy a abrir el paquete. O sea, el tribunal dijo, donde boletas sacadas de la urna y lista nominal no coincida, pues el paquete es un voto, no coincida. ¿Cuántos están para lista nominal? 99. ¿Cuántas boletas hay? 98. Es un voto. Por eso voy a abrir el paquete en la elección presidencial. Dijo, pues para que no haya dudas, de todas las actas se revisaron y todos los paquetes se abrieron. Entonces uno dice, bueno, es un nuevo criterio, es un buen criterio, es un criterio que va más allá de la ley, pero es un criterio que se sostiene con la interpretación de la Constitución. Fíjense, a poco salían todos los medios de comunicación. Imagínense, los medios de comunicación nomás dijeron, el tribunal no quiso abrir todos los paquetes centrales. Pero nunca revisaron toda esta interpretación que se tuvo que hacer para abrir paquetes en 220 distritos. El tribunal muy fácil podría haber dicho, pues la ley dice que no, porque no es determinante y no lo voy a abrir y ya, se acabó. Así como lo hizo el INE le dijo, ¿sabes qué? No es determinante, así dice la ley, no es determinante, las irregularidades no son graves, no voy a abrir los paquetes. Pero el INE no puede hacer interpretaciones a la Constitución, por eso el INE no los abre. Y fue en ese tiempo, ¿no? Pero el tribunal sí, entonces el tribunal dijo, yo para darle certeza y transparencia a este proceso electoral voy a abrir todos los paquetes que tenga errores en acta, aunque el error sea de un voto, o no, el error de un voto, con ese solo error voy a abrir el acta, digo voy a abrirlo. Pero viene otra vez el problema, dijo el tribunal, pues me están pidiendo abrir paquetes en 220 distritos. Y entonces ya viene el problema práctico. Como no estaba eso plasmado en la ley, pues no había una solución práctica. No contempla la ley, pues no hay que hacer nada. El tribunal dijo, aunque no lo contemple la ley, sí lo voy a hacer, pero viene el problema ya práctico. ¿Quién va a ir a abrir 220 paquetes en 3 días? Digo, ¿quién va a ir a abrir a 220 distritos paquetes en 3 días? Fíjense, en ese tiempo, no me sé la cifra exacta, pero en ese tiempo, en 2006, imagínense que el tribunal ahí en sus ponencias hubiera detenido más o menos 40 secretarios de estudio y cuenta en todas las ponencias del tribunal para revisar todos los asuntos locales y federales. Pero imagínense, tengo 40 secretarias o secretarios, son 220 distritos. Si mando uno a cada uno de aquí del tribunal, nada más me alcanza para 40 distritos. Y son 220 lo que me mencionaba. Y luego dice el tribunal, y si manda a mi secretario, ¿quién va a sacar la chamba de todo de 500? Había elecciones en 17 estados que había que revisar las impugnaciones, había elecciones también de senadurías que habían llegado impugnaciones, había elecciones de diputaciones, o sea, había muchas elecciones que ya los secretarios de estudio y cuenta estaban trabajando a marchas forzadas para sacar todas las demandas. Entonces el presidente del tribunal dijo, pues no puedo mandar aquí a los secretarios y quedarnos sin secretarios 4 días para que vayan a abrir paquetes y luego son 40 y el partido me está pidiendo 220. Pues imagínense, pónganse ustedes ahí en los zapatos, ¿no?, del presidente del tribunal, ¿qué hace? Pues podría decir también, no, pues no abro los paquetes porque no tengo personal suficiente. Pero no podemos decir eso en una elección presidencial donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menos de un punto porcentual. No se podría decir eso.
Entonces, pues ya ahí con sus asesores, el presidente, que en ese tiempo era el magistrado Leonel Castillo González, pues ya cita a los demás magistrados y a la magistrada, cita a los asesores, en fin, hacen una reunión ahí pues, para ver cómo resolver ese problema práctico, en realidad. Y entonces por ahí un asesor le dice al presidente, oiga, por ahí, mira, ¿sabe qué? Pues aquí ya no hay una disposición aquí en la Constitución y en la ley que dice que todas las autoridades federales, estatales y municipales deben auxiliar a las autoridades electorales durante el proceso. O sea, le dicen, ¿sabe qué? Aquí nos puede ayudar cualquier autoridad. Entonces el presidente del tribunal dice, pues voy a hablar con la máxima autoridad jurisdiccional de México, a ver qué hacemos. Pues, ¿cuál es la máxima autoridad jurisdiccional en México? El máximo tribunal, la Corte. Entonces va el presidente de la Corte, digo, el presidente del tribunal con el presidente de la Corte. En ese tiempo, el presidente de la Corte era el ministro Mariano Zuela Guzmán. Entonces platica y le dice al ministro, pues tú dime que te ayudo porque la ley me obliga a ayudarte como órgano federal, como máximo órgano federal. Pero que te ayudo, aquí nadie sabe electoral. Los que saben electoral son ustedes aquí, ¿no? ¿Cómo le hacemos o qué? Y entonces le dice el presidente del tribunal, no, lo que necesito es que juezas y jueces de distrito o magistradas y magistrados de circuito vayan a los 220 distritos, los que estén más cercanos, y cuenten los votos nuevamente en frente de los representantes de los partidos políticos. O sea, la magistrada o el magistrado no va a tener ningún problema, aunque se dedique al civil, porque lo único que tiene que hacer es abrir un paquete, volver a contar todos los votos y que se lleve un secretario o una secretaria de estudio y cuenta para que levante una nueva acta con los nuevos resultados. Cuando se tengan los nuevos resultados, pues me la vamos a quedar a la sala superior. Entonces, fíjense cómo esta historia, que es la real y que lo dice la sentencia, pues nadie sabe que en el 2006 se volvieron a contar votos en 220 distritos y que contó esos votos fue magistrados de circuito, magistradas de circuito y juezas y jueces de distrito. O sea, el Poder Judicial Ordinario fue el que contó votos en 220 distritos, porque no había personal en el tribunal. Claro, algunos magistrados y magistradas de salas regionales del Tribunal Electoral también fueron a hacer ese recuento de votos. Pero en realidad, en su mayoría, pues el Poder Judicial prácticamente nos prestó pues 200 juezas o jueces y magistradas y magistrados, 200 para que fueran a contar los votos en todo el país. Entonces, un juzgado de distrito que estaba cerca de Hermosillo iba a realizar recuento en Hermosillo. Un magistrado de circuito que estaba cerca de cualquier capital o cualquier distrito federal, por ejemplo, un magistrado de circuito que estaba cerca de Monterrey, pues iba a hacer ahí un recuento en algún distrito de Monterrey o en algún distrito del estado de Nuevo León, así los que estaban cercanos iban a hacer el recuento. Pero eran 220 distritos, imagínense. Y se tenían que tener los nuevos resultados en 3 días. Pues total que se abrieron los paquetes en los 220 distritos. Por parte del Poder Judicial Federal enviaron los resultados a la sala superior y lo que sucedió es que los resultados eran prácticamente los mismos. En unos distritos donde pidieron recuento, pues el partido que pidió recuento perdió votos. Al contrario, en vez de ganar, perdió. En otros ganó votos y en otros quedaron igual. Aquí nos dice Noé por medio de que nos dice Noé por medio de que exhortos, cartas, no, un acuerdo que emitió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dijo en atención a que el Tribunal Electoral necesita auxilio del Poder Judicial Federal, ¿no? Ordena a los jueces tales y a los magistrados tales que con un secretario de estudio y cuenta acudan a realizar el recuento. O sea, un acuerdo directamente de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces de repente, si uno es juez de distrito, pues le llegó ese acuerdo de la Corte, esa instrucción de presidencia en la Corte. ¿Sabes que eres juez de distrito? Pues te vas en 3 días. Y imagínense un juzgado de distrito civil que le digan al juez, pues te vas 3 días aquí al Consejo Distrital número 7, aquí en el estado, y vas a contar en 3 días todos los votos.
Ahora fíjense todas las inconsistencias. La ley dice en forma ininterrumpida, pues ¿cómo crees? Van a dormir, no van a comer. ¿Por qué dice la ley en forma ininterrumpida? La ley debería decir en un plazo de 3 días, pero no así, no pares, pues ¿cómo crees que no pares? Pues tienes que parar y como les dije, se arman grupos de trabajo y si son 500 paquetes los que hay que abrir en 3 días, pues se van abriendo de 10 en 10. Tal, hasta que se tuvo toda la suma, todos los resultados. Afortunadamente en esos 3 días dio tiempo que se realizaran todos los recuentos. Estaban todos los militares cuidando ahí en cada consejo distrital todos los paquetes de toda la elección. Entonces llegaba el juez de distrito con su secretario de estudio y cuenta, sacaban un paquete de la bodega, los militares estaban cuidando todos los paquetes, llevaban el paquete a la mesa. Ahí estaban los representantes de todos los partidos y volvían a contar ese paquete. Terminaban con ese y el que sigue, el que sigue, hasta que terminaban el distrito. Pero el resultado final fue que pues, fue prácticamente igual. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el 2006 lo que sucedió es que efectivamente estaban ahí las boletas. El problema es que se habían llenado mal las actas de escrutinio, tenían errores y fue lo que se subsanó en el 2006. Claro, luego se impugnaron otras irregularidades, ya no en las casillas, sino rebase de topes de gastos de campaña, etcétera, intervención de servidores públicos, lo que ustedes quieran, pero el tema de los votos ahí estaba. O sea, el 2006 no fue un problema de boletas. A lo mejor pudo haber otros problemas si no se acreditaron con pruebas ante el tribunal y se tuvo que resolver de determinada manera con las pruebas que se tenían en el expediente. Pero sí les puedo asegurar que el tema de boletas no fue, porque se volvieron a contar en 220 distritos los votos y el resultado era prácticamente lo mismo. Lo que sí se advirtió es que había, pues, muchos errores en el llenado de las actas. Entonces, imagínense, a mí ya me tocó en ese 2006 estar aquí en el tribunal. Yo dije, no se van a reír de mí, pero no se rían. Pero yo dije, no, para el 2009 ya es electrónico. Para el 2009. Yo dije, este enredo, tantos... No, yo veía paquetes hasta en el techo del tribunal y boleta. Yo dije, esto ya no puede ser. Y luego el pobre ciudadano, que es nuestro vecino, pues llénate el acta y no te equivoques, y ahí con la presión de los partidos, y ya apúrate que ya me quiero ir a cenar. No te equivoques. Tinta, ni siquiera lo puedes llenar con lápiz para borrarle, no, con tinta, chill, lleno el acta. Y luego las actas salen 7, 8 al carbón. Si soy el partido 8 ya me empecé a pelear con el presidente, porque oye, es completamente inelegible mi acta, mi copia del acta. Y le dice el presidente, pues es que es la copia número 8, pero yo qué quieres que haga, es un original y todas las demás copias al carbón. Pero imagínense, ¿se acuerdan de los que ya son jóvenes? No se burlen de mí, pero ¿se acuerdan de las máquinas de escribir cuando le poníamos una copia al carbón entre las dos hojas? Pues así seguimos en materia electoral, con una copia al carbón, o sea, en otros países dicen, en México utilizan copia al carbón en sus elecciones, utilizan todavía, llenan actas a mano. Les digo, yo en 2009 dije, ojalá en 2009 salgamos de este enredo, yo ya no quiero saber de recuentos y de boletas y de todo. Pero estamos en el 2023 y en el 24 seguimos con este enredo y seguiremos platicando de todo lo que pasa con las actas de escrutinio y cómputo, porque pues es natural, si uno está en una casilla, que ya también me tocó estar una vez en una casilla durante la jornada electoral, pues es lógico que se equivoque el vecino o la vecina. Es muy lógico, y luego suman, y luego estos que dicen votos nulos se suman o se restan, y estos que dicen de no registrados, ¿qué hacemos con ellos? Y estas boletas con 3 marcas, ¿dónde le apuntamos? Y total, son 4 actas las que hay que llenar. Ahora, la nueva ley dice que ya nomás va a haber un acta, pero hay que esperar si pasa el plan B, si pasa la nueva ley, pero dice un acta, pues lo más avanzamos que de 4 actas va a ser una. Pero eso fue todo el avance. No es posible que tengamos una nueva ley electoral que a lo mejor se aprueba y todo el avance fue que en vez de 4 actas en la casilla, va a ser un acta por elección. Entonces, si te equivocas en esa acta, otra vez abre el paquete y la misma historia. O sea que esto de abrir paquetes, pues no nos vamos a salvar ni en este 2023, en el Estado de México, en Coahuila, ni en el 2024, prácticamente en todo el país. Pero ojo, siempre, y eso que les quede
de mensaje, siempre hay que leer la sentencia. Ya los medios de comunicación después se enteraron de toda esta historia y dijeron, pues es que el voto por voto, casilla por casilla, no se realizó porque quien impugnó no lo pidió. Entonces parece que el tribunal iba a abrir paquetes donde nadie le pidió que abriera paquetes porque nadie quería que abriera paquetes. Pues ¿por qué? Recuerden, el tribunal no actuó de oficio. Si no llega la demanda y le dicen al tribunal abre este paquete, pues el tribunal no abrió ningún paquete en ninguna elección. Y los que solicitaron que se abrieran, pues imagínense todo lo que se tuvo que hacer. Se tuvo que hablar con el presidente de la Corte para llegar a un acuerdo y luego que el presidente de la Corte le ordenara a magistrados de circuito y jueces de distrito ir a abrir paquetes. Aquí, compañero Miguel, adelante. Buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas Adelante. noches. Gracias. Noches ya. Sí, gracias, maestro. Bien, me surge una duda. Efectivamente, para realizar una solicitud ante el máximo órgano en materia electoral, como lo es abrir la totalidad de paquetes, tiene que haber algún, me voy a permitir utilizar este concepto, algún principio de definitividad antes de llegar a esa solicitud al tribunal electoral. Es decir, tuve que haberlo solicitado vía INE y como me lo negaron, impugno eso y me voy al electoral. Sí, muy buena Pues, pregunta, Miguel Ángel. ¿cómo es? Te están cortando un Bueno, poco, ya esa es mi Miguel. duda. Sí, gracias. Creo que sí te Entonces, ¿sí entendí algo? la idea, Miguel, porque estaba cortando un poco, pero sí. ¿Perdón? Sí, mira, efectivamente, tienes que agotar Gracias. las instancias previas, Miguel, necesariamente. Primero tienes que solicitar recuento en el Instituto del Estado, si es elección local, o en el INE, si es elección federal. Y entonces el INE va a decidir si abre o no el paquete. Ahí ya en la ley, después de ese 2006, se incorporaron en la ley supuestos para abrir paquetes, que antes no estaban, pero como dijo el tribunal, a partir de 2006 ya vamos a abrir paquetes. Entonces, en el 2007 se reformó la ley y hay supuestos para abrir la ley, que ya los veremos cuando entremos al recuento. Pero dice la ley, el INE tiene que abrir el paquete. Todos, los que les pide el partido. Claro, el partido tiene que demostrar que tienen error en las actas, pero si el partido demuestra que tiene error en las actas, el INE lo tiene que abrir. O el Instituto Estatal Electoral de cualquier estado o de la Ciudad de México lo tiene que abrir. Dos, si no lo abre, me voy al tribunal electoral a decirle, oye, tribunal, en el instituto no me lo abrieron, nada más que son dos instancias distintas. Si es a nivel federal, si no me lo abre el INE, me voy al tribunal electoral federal. Pero si es a nivel local, si no me lo abre el Instituto Estatal Electoral, me voy al Tribunal Electoral del Estado y ahí hay otra tercera instancia. Porque si no me lo abre el Tribunal Electoral del Estado, todavía me puedo ir al Tribunal Electoral Federal. Pero ojo, no podemos caer en el error. ¿Cuál error? ¿Saben qué dice la ley? Todas las leyes de todas las entidades federativas y la ley general dice, si te abren el paquete en el instituto, ya no puedes pedirle al tribunal que te vuelva a abrir el paquete, porque ya te lo abrieron en el instituto. ¿Pero qué creen que hacen los partidos? Van al tribunal y pues el tribunal tiene que resolver esos asuntos. Les digo, van al tribunal y dice al tribunal, oye, pues ya en el instituto aquí del Estado, aquí en el tribunal del Estado, o en el INE, ya me abrieron el paquete, pero ¿qué crees? Lo abrieron mal, contaron todo mal. Ese nuevo recuento está mal. Y había 3 boletas que eran para mi partido y se la dieron a otro. Entonces, si llega con argumentos sólidos esa persona, ese partido, entonces el tribunal tiene que abrir nuevamente el paquete, que fue lo que pasó precisamente en la elección presidencial. Muchos paquetes ya los había abierto el INE, el IFE, pero los partidos fueron al tribunal y dijo, aquí el IFE contó todo mal. Y entonces el tribunal tomó ese criterio que sigue a la fecha, donde dijo, bueno, le ordeno al INE que lo vuelva a contar en una segunda vez, o de plano ya lo cuento yo, nomás que yo soy el tribunal, y el tribunal se supone que no está para abrir paquetes, pero dijo el tribunal, no, para no dar tantas vueltas, lo voy a abrir yo. Y ya, ¿para qué lo regreso al INE y luego lo vuelve a hacer mal el INE?
y me lo vuelven a impugnar, mejor lo hago yo directamente. Ahora, el tribunal también entró en otros problemas en varias elecciones. Por ejemplo, en esa elección presidencial o en la del 2012, pues se tenía que tomar la decisión. Le decimos al INE que nos mande los paquetes al tribunal y aquí los contamos. O mandamos un funcionario del tribunal, un secretario de estudio y cuenta, lo mandamos a la sede del INE. Y eso, fíjense, todavía está abierto. Cada tribunal que tenga que hacer recuento lo puede decidir. Yo voy a la entidad federativa o que traigan los paquetes al tribunal. Por ejemplo, el caso de Campeche, pues ya después de que el tribunal del estado de Campeche abrió unos paquetes y otros no, y se impugnó ante el Tribunal Federal, ante la sala superior podía haber dicho, pues tráiganme los paquetes acá a la sala superior. Y aquí los cuento todos. Aquí los metemos en una bodega y los contamos todos. Pero imagínense el riesgo desde Campeche hasta México, traerte todos los paquetes de la elección de Campeche. Entonces decidió el tribunal, no, mejor van a ir personal de aquí del tribunal, va a ir a Campeche. Y así sucedió, que les digo, me tocó ir a mí también, entonces varias personas de aquí del tribunal, fuimos 4 días a Campeche y volvimos a contar todo, pero el tribunal te puede tomar la decisión, ¿me traen los paquetes o yo voy a ir? Cualquiera de las dos. Por ejemplo, cuando hubo también recuento total en la elección de la gobernatura en Puebla, que desafortunadamente, acuérdense que pocos días de que tomó posesión la candidata ganadora, después de que el tribunal hizo todo un recuento de los votos en Puebla, pues falleció, ¿no? Ahí. Pero bueno, cuando se ordenó el recuento total en Puebla, ahí sí dijo el tribunal, me traen los paquetes todos a la Ciudad de México. Y el recuento de la elección de la gobernatura de Puebla se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México en una bodega donde llevaron todos los paquetes desde Puebla a la Ciudad de México y así están todos los paquetes. Entonces, bueno, un tribunal puede tomar la decisión, ¿estar al tribunal o yo voy a la sede administrativa? Pero están las dos instancias. Y les digo, la ley sigue diciendo, entonces tengan cuidado con ese tema, porque la ley sigue diciendo, si ya te lo hicieron en el instituto, ya no te lo pueden hacer en el tribunal. Nada más que si llegan partidos al tribunal y dicen, me lo hicieron mal en el instituto, pues el tribunal dijo, atendiendo ya no a lo que dice la ley, sino a lo que dice la Constitución, dice el tribunal, pues atendiendo al principio de certeza y al principio de transparencia, entre otros, aunque la ley no lo permita, voy a abrir los paquetes siendo tribunal. Entonces, ojo, cada vez que tengan la duda, ¿van a abrir o no el paquete? Mejor hay que abrir el paquete, se acaba el problema. Si no se abre un paquete, ahí va a seguir el problema. Si se abre el paquete, enfrente, en la presencia de todos los partidos políticos, pues ya no va a haber ningún problema. Si ya no nueva acta, la firman todos los partidos políticos y ya quedó oficial ahí el resultado. Es más riesgoso, y eso fue lo que se pensó en el 2006 también, es mucho más riesgoso no abrir un paquete. Y fíjense, parece sencillo, pero no abrir un paquete. Acuérdense, ¿cuál es la finalidad del derecho? Tampoco nunca se les olvide. ¿Cuál es la finalidad del derecho? El bien común y la paz social. Les voy a decir una cosa, luego no tomamos en cuenta esos temas que nos enseñaron en la escuela y se nos olvidan. Si no abres un paquete, puede estar en juego la paz social en alguna comunidad. La finalidad del derecho y de un tribunal es la paz social. Entonces, a mí me llegan 3 paquetes y luego un grupo de personas atrás queremos que abran el paquete y que vuelvan a contar todo. Pues como tribunal creo que la mejor decisión, pues abre el paquete y contar todo en presencia de todos los partidos y se acabó el problema. No abrir el paquete puede generar, les digo, hasta un problema de paz social. Por eso en el 2006 también la Sala Superior dijo, no, pues voy a abrir todos los paquetes que quieran y no vamos a tener un problema de paz social porque esa es la última finalidad del derecho. Y aquí en la Sala Superior no nos puede pasar porque no se abrieron los paquetes, se armó aquí un relajo afuera del tribunal o en toda la ciudad o lo que ustedes quieran. Entonces, pues mejor abrimos todos los paquetes. Entonces, siempre va a haber la duda, pero siempre hay que buscar la interpretación de que le dé transparencia al proceso, le dé certeza. Y les digo, esto que les estoy platicando, pues lo vamos a ver en el 24, ¿no? De que ya no hay paquetes y ahora todo es electrónico, no. En el 24 va a haber paquetes en todo el país de todas las elecciones. Entonces tenemos que seguir muy pendientes de todos estos criterios. Aquí Raúl Pablo Moreno me pregunta, ante
el tribunal se solicita por medio de un incidente o qué tipo de escrito debe realizarse. Ah, también, excelente pregunta. Es que me agarran a la mitad del camino. Ahorita les voy a explicar por qué. Miren, en el 2002, en el 2006, en todas las elecciones, yo voy a presentar un juicio de inconformidad ante el tribunal. Una vez que me dice el INE, el resultado final es este, el Consejo Distrital 15 del INE, me dice, en el estado de Michoacán, un más grandecito, porque a lo mejor en Michoacán no hay 15 distritos, pero en el estado de México, me dice el Consejo Distrital 15. El resultado es este. Y el candidato a diputaciones federales, ganador, es este. Entonces yo le pido recuento. ¿No? Imagínense que me hagan o no me hagan el recuento. Imagínense, nos vamos a lo más complicado. Ya me hicieron el recuento y después del recuento dice el Consejo Distrital del INE el miércoles siguiente, el candidato a diputaciones federales es este y le otorga la constancia de mayoría y validez. Y yo soy el segundo lugar. Y ya me hicieron un recuento ahí y ya me dijeron que perdí y ya me dijeron que quedé en segundo lugar. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es, como ya se pronunció el INE, y ya me dijo quién es el candidato ganador, y ya otorgó la constancia de mayoría y validez, y ya dijo que es válida la elección, yo voy a impugnar esa resolución del Consejo Distrital del INE al tribunal. ¿Por qué les digo que me agarran a la mitad del camino? Porque hasta ahora ese juicio a nivel federal se llama juicio de inconformidad, que también lo vamos a ver en este diplomado. Pero a lo mejor cuando lleguemos a ver esto en ese diplomado ya se aprobó la ley y ya no se llama juicio de inconformidad, porque la nueva ley habla de juicio electoral. Pero bueno, como se llame, actualmente es juicio de inconformidad. Yo presento mi juicio de inconformidad ante el tribunal. Y es muy buena pregunta la que hizo el compañero, muy buena pregunta. Porque yo les pregunto también a ustedes, ¿qué voy a hacer valer en mi juicio de inconformidad? ¿Qué le voy a decir al tribunal si ya perdí diputaciones federales? Fíjense, 5 cosas que puedo pedir al tribunal. La primera, como dice el compañero, recuento de votos. Lo primero que le voy a decir en mi juicio de inconformidad al tribunal es, ¿sabes qué? Quiero que se abran estos paquetes. Oye, pero que ya te los abrió en línea, sí, pero los abrió mal con todo mal. Si el tribunal resuelve abrir esos paquetes, se va a abrir un incidente en ese juicio de inconformidad, como dice el compañero. Y entonces, antes de entrar a ver si se anulan casillas, si se anula la elección, voy a contar paquetes, hago un incidente y resuelvo ese incidente. Y digo, después de abrir los paquetes que me pidieron, el resultado sigue siendo el mismo o cambió el resultado. Sobre ese resultado posterior a la apertura de paquetes, entonces ya en ese mismo juicio de inconformidad, pero ya no un incidente, sino ya entrando de fondo a ese juicio de inconformidad, ya voy a resolver si se anulan casillas y si se anula la elección. Pero primero voy por el recuento de paquetes en un incidente que resuelvo. Después, ¿qué más le puedo pedir al tribunal? Ya le pedí el recuento de paquetes. Primero le puedo pedir que un voto es nulo o válido. Y el tribunal puede revisar solamente ese voto para ver si es nulo o válido. Lo segundo que le puedo pedir es lo que les digo, recuento de paquetes. ¿Qué es lo tercero que le puedo pedir al tribunal en mi juicio de inconformidad? Que anule la votación en una o varias casillas. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones? ¿Cuándo se puede anular la votación en una o varias casillas? Y esas son reglas muy importantes, porque si yo le digo al tribunal, por ejemplo, en mi juicio de conformidad, quiero que se anule la votación en esta casilla. A ver, les pongo un ejemplo, porque no llegaron los escrutadores, ninguno. Entonces, ¿sabes qué, tribunal? Aquí está la prueba, aquí está el acta, donde te acredito que no llegó ningún escrutador. Entonces, quiero que anules todos los votos. Ya el tribunal va a revisar ese asunto y ya luego les voy a explicar cuáles son los criterios para anularlo o no. Pero ojo, si el tribunal decide anular la votación en esa casilla, que esto sí es muy importante, el tribunal va a anular todos los votos de esa casilla. Todos los que se recibieron ya no van a contar. ¿A qué me refiero con esto? Que tampoco mis votos. Yo un día que vi un expediente ahí en el tribunal, me llegó un expediente y dije, no, pues a mí están impugnando la casilla, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que era el PAN. Y decía, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla. Y ya luego les platico cuál es el supuesto, ¿no? Lo vamos a ir viendo cuando entremos a las causales de unidad. Pero yo vi el resultado y dije, bueno, aquí el PAN
¿No se fijó o qué le está pasando? Porque fíjense, el PRI tenía 100 votos en esa casilla. El PAN tenía 98. Fíjense, todavía me acuerdo. El PRD tenía 96. El Verde tenía 18. Y el PT 7. ¿Y saben qué pasó? Sí se anuló la votación en esa casilla. Pero ¿qué pasó con el cómputo distrital? O sea, al cómputo distrital se suman todos los votos de todas las casillas. Si se anula la votación en una casilla, tienes que restarle al cómputo distrital todos esos votos, porque ya no van a contar, porque ya lo dijo el tribunal. Ojo, cuando se anula la votación en una casilla, el único que puede anular votos es un tribunal. El instituto, ningún instituto puede anular votos. Si se va a anular la votación en una casilla, tenemos que presentar, como ya vimos, el juicio de inconformidad ante el tribunal, y el tribunal es el único que puede anular votos. Bueno, entonces imagínense, en este ejemplo que les puse, dice el tribunal, se anulan los votos. Entonces, ¿qué pasa en el cómputo distrital? Que le quitaron al PRI 100. ¿Quién impugnó? El PAN. Al PAN le quitaron 98. Al que impugnó. Al PRD, ¿cuántos le quitaron? 96. Al Verde solo 18 y al PT solo 7. ¿Quién salió rayado? Pues el PT. Solo le quitaron 7 votos. ¿Quién hizo la chamba? El PAN. ¿Cuántos votos le quitaron al PAN? 98. Pues ¿para qué hizo la chamba el PAN? No, que para ganarle 2 al PRI. Pues sí, le ganaste 2 al PRI, pero a ti te quitaron 98. Entonces hay que ver siempre, porque el sistema de nulidades nos dice claramente, se van todos los votos, también los tuyos. Y esto se ha cuestionado mucho. Hay quienes dicen, no, pues que se vayan solo los votos del partido culpable. Es una idea, pero muchas veces no sabemos cuál es el partido culpable. Por ejemplo, como este caso que les digo, si no llegaron ningún escrutador, no hay ningún partido culpable. Si se anula la votación en esa casilla, pues se van los votos de todos los partidos. Pero por eso yo como partido político siempre tengo que revisar detenidamente qué casillas voy a impugnar y cuántos votos obtuve en esa casilla. Porque ya sé que si tengo razón, también se van a anular mis votos. Es algo muy raro, porque el partido impugna la votación en esa casilla y también automáticamente está impugnando los votos que recibió en esa casilla. Pues, ¿qué hacen los partidos cuando pasa una elección? Pues revisan las casillas donde ellos tuvieron muy pocos votos y el partido que ganó tuvo muchos. Por ejemplo, el primer lugar tuvo 500 votos en esa casilla y el segundo lugar 50. Ah, pues si se anula esa casilla, le van a quitar 500 votos al primer lugar y a mí como segundo lugar nomás 50, entonces me voy a acercar al primer lugar. Esa es la idea de anular las casillas, acercarme al primer lugar y en una de esas rebasarlo. Y ya gané yo la elección y el primer lugar la perdió. Por eso también entra en materia electoral, algo que muchas veces no se entiende. En materia electoral entra la figura que el primer lugar tiene que defender la elección. Y uno dice, fíjense, como las características del derecho electoral. A mí me dice el INE, ya ganaste la elección, el cómputo distrital te favorece y te otorgamos la constancia de mayoría y validez y otorgamos válida la elección y decimos que la elección es válida. Pues voy a impugnar ese cómputo distrital. Yo, en primer lugar, voy a impugnar ese cómputo distrital que dice que gané. Y de entrada todos podemos pensar, pero ¿para qué impugnas un cómputo donde está diciendo que ganaste? Y si no tiene buenas abogadas o abogados, ese candidato o candidata que ganó, no lo van a impugnar porque ya ganó. Pero si tiene buenas abogadas y abogados, sí lo van a impugnar, aunque haya ganado. Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a impugnar en primer lugar? Si ya ganó, el cómputo distrital dice, mira, aquí en este distrito donde se instalaron 500 casillas, en este distrito federal, donde se instalaron 500 casillas, el resultado te favorece. El cómputo distrital dice que tú eres el ganador. Y de repente yo voy a tribunal y impugno el cómputo distrital. Pues, ¿qué le pasó? De entrada podemos pensar. Pero ¿qué es lo que le pasó? Que no ganó en todas las casillas en primer lugar. ¿Qué va a impugnar en primer lugar? Las casillas donde perdió y donde el segundo lugar ganó. Porque si se anulan esas casillas donde el primer lugar perdió, va a tomar más ventaja sobre el segundo. ¿Y para qué quiere tomar más ventaja sobre el segundo? Porque el segundo lugar seguramente va a llegar también al tribunal
y le va a decir, oye, tribunal, anula estas casillas donde el primer lugar ganó. Y si tiene razón, el segundo lugar puede alcanzar el primero y rebasa. Entonces, lo que tiene que hacer el primero es impugnar casillas para que no lo alcancen y no lo rebase. Bien, en primer lugar. Por ejemplo, Calderón en el 2006 solicitó recuento de votos en 100 distritos también. Porque dijo Calderón, es tan cerrado este resultado que yo tengo que hacer recuentos donde perdí a ver si gano más votos y el resultado no es tan cerrado. Pero ¿qué les estoy diciendo con esto? Que el primer lugar también solicita recuentos y que el primer lugar también solicita que se anule la votación en una de las casillas. Lo que nunca va a solicitar el primer lugar, ojo, pues por lógica, ¿no? Es que se anule la elección, ¿no? Pues esa elección ya la gané. Bueno, pero vamos en orden. En el juicio de inconformidad que voy a pedir, uno, que se revise la nulidad o la validez de un voto. Dos, en el juicio de inconformidad ante el tribunal puedo pedir recuento de votos. Tres, puedo solicitarle al tribunal que se anule la votación en una o varias casillas. Ya después veremos todos los supuestos. Cuatro, le puedo pedir al tribunal que se anule una elección por los supuestos que marca la ley o la Constitución, pero ahí les va otra, también muy importante que veremos en el desarrollo del diplomado. Cinco, imagínense que yo quiera, ¿qué les digo? Un estado, en Colima, esa sí me la sé porque soy de ahí, que haya violencia política a razón de género en esa elección. Que la candidata que quedó en segundo lugar llegue al tribunal y le diga, tribunal, anula esta elección porque yo quedé en segundo lugar porque ejercieron a mi persona violencia política en razón de género. Y como hubo violencia política en razón de género, por eso me ganó el primer lugar. Entonces anula la elección por violencia política en razón de género. Pero ahí les va el problema. ¿Qué haría el tribunal? Pues vamos a revisar la ley de Colima y vamos a ver si hay una causal de nulidad por violencia política en razón de género. ¿Y qué creen? No hay causal de nulidad por violencia política en razón de género. No hay. ¿Dónde hay? En Veracruz. ¿Dónde más hay? En Ciudad de México. Y si alguien se sabe otra, pues díganmela porque ya no me acuerdo. Pero bueno, en Colima no. Entonces, fíjense, el tribunal puede decir dos cosas. Pues no se puede anular la elección porque no hay una causal de nulidad por violencia política en razón de género. Puede hacer lo que hace este tribunal, por ser un tribunal constitucional, que ya en otra plática les digo, puede interpretar la Constitución y decir, pues si efectivamente no hay causal de nulidad, pero se está vulnerando una serie de principios constitucionales y se está ejerciendo violencia política a razón de género, no puede ser válida esa elección. Porque se vulnera tal principio de la Constitución y se vulnera y se presionó a la candidata y se le vulneran una serie de derechos a la candidata a ser votada sin presiones, libremente. También se le presionó al electorado, a lo mejor con esa violencia política en razón de género, etcétera. Entonces se vulneran principios de la Constitución. Entonces, en estos casos, lo que hace el Tribunal Electoral dice, pues sí, efectivamente no hay causal de nulidad, pero como se vulneraron principios que deben de respetarse en un proceso electoral, fíjense lo que dice el tribunal es, lo que voy a hacer es declarar la invalidez de la elección por violación a normas constitucionales, que parece que es lo mismo, pero no, cuando yo declaro la nulidad de elecciones, porque ahí está la causal de nulidad. Si no está la causal de nulidad, entonces le cambio a la interpretación y digo, declaro inválida la elección porque se vulneraron los principios que están en la Constitución. Pero sí le entra el estudio al tribunal. Entonces hay otro criterio del tribunal. Nulidad de elección y el tercer criterio, o cuarto del tribunal, es invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Están las dos. Si en mi estado veo que no está esa causal de nulidad, entonces le digo al tribunal, declara la invalidez de la elección porque se vulneran normas de la Constitución. Si está la causal de nulidad, digo al tribunal, anula la elección vía esta causal de nulidad. Por ejemplo, otra que no está en ninguna ley prácticamente y que se da mucho es si utiliza símbolos religiosos durante las campañas. Está prohibido, conforme al 130 de la Constitución, utilizar propaganda religiosa durante las campañas. Y se da. Y entonces luego digo, quiero que se anule esta elección. Ah, pero ¿qué crees? Que aquí no hay una causal de nulidad por utilizar propaganda religiosa durante las campañas y presionar al electorado. No hay causal de nulidad.
Entonces dice el tribunal, bueno, si no hay causa de nulidad por propaganda religiosa, voy a anular la elección porque se vulneró el 130 de la Constitución, pero no la puedo anular porque no hay causa de nulidad, entonces voy a declarar la invalidez de la elección porque se vulneró el 130 de la Constitución. ¿Qué estoy haciendo? Declarando la invalidez de una elección por vulneración a un principio constitucional que es el 130. Entonces, bueno, ya no hay salida para los partidos, porque si no se anula la elección, se declara que es inválida porque se vulneraron normas constitucionales. Entonces, ojo, no se confían, porque luego dicen, pues como la violencia política en razón de género solo se puede anular en la Ciudad de México y solo se puede anular en Veracruz, pues aquí no pasa nada porque no hay causal de nulidad. Ya en el 2021, el Tribunal Electoral anuló 2 elecciones municipales por violencia política en razón de género y no fueron en la Ciudad de México ni en Veracruz, fueron en el Estado de México, que no está en la causal de nulidad, y fueron en Guerrero. Y se fue con esta interpretación. Se vulneran principios de la Constitución y punto, que no exista la causal de nulidad. Entonces, tenemos esos otros supuestos. Y otros supuestos que tenemos muy importantes son estos que toca Noel también por gastos de campaña. En el 2014, todo esto lo vamos a ir viendo lentamente, ¿no? Pero en el 2014 se reformó la Constitución, ojo, no la ley. En 2014 se reformó la Constitución y se incorporaron 3 nuevos supuestos de nulidad de elección. Uno de esos 3 nuevos es por rebase de topes de gastos de campaña en más de un 5%. Si un partido rebasa los topes de campaña en más de un 5% y se dan otros supuestos, se puede anular la elección. Pero ojo, ¿por qué? Ya lo veremos a fondo, pero ¿por qué se plasmaron estas causales de nulidad en la Constitución? Ya no en la ley de Colima, o en la ley general, o en la ley de Chiapas, o en la ley de Jalisco. ¿Por qué lo puso ya el legislador en la Constitución? Primera vez que se crean causales de nulidad a nivel constitucional. ¿Saben para qué? Para que aplique para todos los estados. Todos los estados tienen necesariamente causales de nulidad de elección constitucionales. Entonces uno dice, pues en Colima no está por rebase de topes de campaña, como lo dice la Constitución Federal, de todos modos va a aplicar. Son 3 nuevas causales, ya las estudiaremos a fondo. Aquí me preguntan, ¿no? ¿En qué artículo? En el artículo, al final del artículo 41 de la Constitución, vienen las nuevas causales de nulidad, que ya no son tan nuevas porque se crearon en 2014, pero vienen 3 nuevas causales de nulidad. Por propaganda en radio y televisión, por rebase de topes de gastos de campaña, o porque se incorporen recursos ilícitos o de procedencia no declarada ante el SAT y ante Hacienda, ¿no? Si hay recursos ilícitos o recursos de crimen organizado, pues necesariamente se anulará la elección. Eso ya lo vamos a ver detenidamente, no se preocupen ahorita. Lo importante es que están en la Constitución. Y entonces cuando las clamaba la Constitución, pues todo el mundo dijo, bueno, ¿por qué las pusiste en la Constitución y no en la ley? Pues las puse en la Constitución para que apliquen en todo el país, en todas las elecciones. Entonces ya todos los estados dijeron, pues vamos a modificar nuestra ley y esas que están en la Constitución Federal, pues las traemos a nuestra ley, porque todos estamos obligados a revisarlas. Y ya todas las legislaciones del país hablan de esas mismas causales de nulidad que están en la Constitución. Pero ojo, cuando hablamos de una norma constitucional, de un texto que está en la Constitución, eso quiere decir que ese texto es mucho, mucho más importante que cualquier otra norma, la que ustedes quieran. Y les voy a decir cuál es la gran diferencia entre una ley y la Constitución. En materia electoral y en cualquier otra materia ya lo hemos platicado. Cuando se aprueba una ley como este Plan B, como está en la ley, no en la Constitución, este Plan B se puede impugnar ante la Suprema Corte. Y le podemos decir a la Suprema Corte, bueno, no nosotros, pero ya lo hemos platicado, pero si un partido le puede decir a la Corte, oye, es contrario a la Constitución. Y es contrario a tratados internacionales. Y si tenemos razón, la Corte va a decir, se declara la invalidez de esta norma. O sea, esa ley ya no va a tener vigencia. Esa ley ya no va a aplicar, o ese artículo, o esa parte de ese artículo ya no va a aplicar, porque la Corte dijo que era inconstitucional. Pero ¿saben qué? La Constitución no se puede impugnar. Es así, no. Imagínense que un tribunal modifique la Constitución, pues ya estamos perdidos, ya no es certeza jurídica de nada.
La Constitución solamente la puede modificar todo el Poder Legislativo. Primero el Senado, luego diputadas y diputados, y luego la mayoría de los estados. Si esos legisladores y legisladoras no modifican la Constitución, nadie le puede mover ni una coma. Entonces, esa es la gran diferencia, que una norma está en la Constitución, nadie la puede mover ni impugnar, a que una norma está en la ley. Por eso el plan B, pues lo que se quería era el plan A. Se dice, si se aprueba en la Constitución, ya nadie se puede meter con esa norma. Pero se necesitan las 2/3 partes. Y como no se obtuvieron las 2/3 partes para reformar la Constitución, pues dijeron, nos vamos a reformar la ley, porque la ley solamente se necesita mayoría simple. No necesitamos las 2/3 partes. Mayoría simple sí tenía el partido en el gobierno, entonces dice, pues también el plan B y no van a aprobar, porque tengo la mayoría simple. Tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, pues ya lo aprobaron las 2 cámaras. Nada más que la reforma es legal, ese es el gran motivo. ¿Cómo modificas la ley sin modificar la Constitución? Pues claro, que después vas a tener problemas porque esa nueva ley no es conforme a la Constitución porque no modificaste la Constitución. Les digo, en toda la historia de reformas electorales del siglo pasado y de este siglo, desde la de 77, solo una anterior, se modificaba la Constitución y luego la ley. Ese era el procedimiento. Porque todo el mundo sabía, oye, si no modificas la Constitución, pues ¿de qué sirve modificar la ley? Van a decir que es inconstitucional. No tiene sentido. Pues en este 2023, por primera vez en la historia de nuestro país, vamos a tener una reforma electoral legal sin tener una reforma electoral constitucional. Pero esto puede generar muchos problemas que ya nos está generando. Pero por eso, insisto, dijo el legislador, pues voy a crear 3 nuevas causales de nulidad, pero las voy a poner en la Constitución, para que nadie las mueva, para que ahí queden, y al ser una norma constitucional, automáticamente entendemos que aplica para todas las elecciones en todo el país. Entonces, a partir de 2015, estas 3 nuevas causales de nulidad, que ya las veremos con cómo se actualizan y cómo se presentan y qué pruebas hay que presentar para que se anule la elección, pues están ahí desde 2014 y han aplicado desde 2015. Y en algunos casos se han actualizado y se han anulado las elecciones por estas 3 causales que están en la Constitución, que ya veremos posteriormente, ¿no? Pero entonces ahí vamos con el juicio de inconformidad. Ya 5 cosas les dije. Vamos a impugnar una boleta, vamos a solicitar recuento, vamos a solicitar que se anule una o varias casillas, vamos a solicitar que se anule una elección, o en su caso que se declare la invalidez de una elección si no hay causal de nulidad. ¿Y qué es lo último que podemos pedir en el recurso, en el juicio de inconformidad? ¿Qué es lo último que podemos pedir? Fíjense que es un tema que llega también constantemente, que ya estudiaremos a fondo también este tema. La inelegibilidad de los candidatos o las candidatas ganadoras. Ojo, ese tema ya de la reelección lo hemos platicado. En senadurías y diputaciones hay propietario suplente. En presidente no. Entonces, donde una vez en una elección presidencial nos salgan con que la candidata o el candidato es inelegible, pues vamos a elección extraordinaria, porque no hay suplente. En diputaciones y en senadurías hay suplente. Nada más que también se puede anular una elección. A ver, ¿alguien sabe por qué tuvimos elecciones en Tamaulipas en el 2000, el domingo pasado? Una senaduría en Tamaulipas, 19 de febrero de 2023. ¿Qué pasó ahí? A ver, Raúl, te escuchamos. Por el fallecimiento del senador que entró después de suplir al ahora gobernador Villarreal. Exactamente, así es, Raúl, exactamente. ¿Qué pasó? Pues que se quedaron sin los dos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y el propietario? Pues no, y el suplente, pues tampoco. ¿Qué pasó ahorita en Tamaulipas? Entraron los dos de la fórmula de Morena en el 2018, ganaron la elección, entraron los dos. Porque acuérdense, ya lo vamos a ver después también, pero en senadurías siempre los partidos registran a 2. ¿Qué va a hacer un partido político en senadurías en el 2024? Va a registrar 2 candidaturas. ¿Y por qué 2? Porque todos los partidos tienen derecho a registrar 2 por mayoría relativa. Entonces va a llegar, por ejemplo, el PRI y le va a decir en Tamaulipas al Consejo Local de Tamaulipas, quiero registrar mi fórmula de 2 candidatos al Senado, 2 senadurías.
con propietario y suplente cada uno de los dos, ¿no? Si gana el partido, entran los dos. Pero ojo, hay una figura en senadurías en México que se llama primera minoría, que le pusieron muy elegante porque es el segundo lugar. ¿Para qué nos hacen bolas? Mejor póngale segundo lugar en vez de primera minoría. Bueno, si mi partido queda en segundo lugar, ya no van a entrar esos dos, de las dos fórmulas. Va a entrar solo uno. ¿Cuál va a entrar de los dos? Si gano, entran los dos, pero si queda en segundo lugar, entra uno. ¿Cuál va a ser de los dos? Los dos van a querer entrar con sus suplentes. ¿Cuál va a entrar? El que el partido registró como fórmula número 1. Yo soy el PRI, llego con mi fórmula 1 y mi fórmula 2. Fórmula 1, propietario suplente, fórmula 2, propietario suplente. Si gano la elección de senadurías en Tamaulipas, entra el 1 y el 2 con sus suplentes. Si quedo en segundo lugar, solamente va a entrar el que registré como 1. Y ya tenemos 3 senadores ahí en el estado y podríamos tener otro por RP. Pero bueno, como dice el compañero, ¿qué pasó en Tamaulipas? En el 2018 ganó Morena, metió sus 2 fórmulas. Pero una de esas 2 fórmulas, el propietario dijo, pues me voy a lanzar para gobernador aquí en Tamaulipas. Gana. ¿Cómo ganó? Pues entró el suplente de esa fórmula, ya nomás quedaba el suplente. Y desafortunadamente, pues el suplente tuvo un accidente y falleció. Entonces nos quedamos ni propietario ni suplente. Entonces decidió el INE convocar una elección extraordinaria para este 19 de febrero para, pues, tener un nuevo senador o una nueva senadora en ese escaño que quedó vacante ahí en la Senado de la República. Entonces, siempre la inelegibilidad se impugna. Y muchos dicen, oye, ¿por qué estás yendo al tribunal diciendo que es inelegible el propietario? Si es inelegible el propietario, pues va a tener suplente. No, muchas veces son inelegibles los dos. O muchas veces pasan cosas que ni nos imaginamos y ya no tenemos. Por ejemplo, en Sonora, en diputaciones locales, este fue un caso cierto. Ganaron una fórmula. Pues, ¿saben qué? El suplente asesinó al propietario para estar ahí. Pero luego se dieron cuenta las autoridades y fue prófugo de la ley el suplente. Entonces no había propietario ni suplente. Entonces, si no tenemos propietario ni suplente, pues ahí en Sonora tuvieron que convocar elecciones extraordinarias para cubrir esa situación. Y ahí nomás se las dejo de tarea, pero ¿saben quién ganó? La esposa del propietario que asesinaron. Y ahí quedó. El otro caso que llamó mucho la atención fue un caso donde pues llegaron al tribunal, ya ganaron, les dijeron, creo que eran diputaciones federales, ya hace muchos años y no me acuerdo, pero creo que fue diputaciones federales, y ya pues tú ganaste, tú eres el propietario, tú eres el suplente. ¿Saben quién llegó al tribunal a impugnar esa elegibilidad? El suplente. Y el suplente dice al tribunal, ¿qué crees? El propietario no es elegible, porque no renunció a su cargo en la fecha que establece la ley para ser candidato. ¿Y tú cómo sabes que no renunció a su cargo? Porque yo lo acompañé al cajero y cobró su quincena. Entonces ahí tengan cuidado con quién van en la fórmula, porque ya cuando ganan, el suplente dice, no, pues es que, ¿por qué va a entrar él y no yo? Si los dos hicimos campaña. Pues tengan cuidado muchas veces con los suplentes. Por eso, históricamente en nuestro país, nunca van a ver un suplente a la presidencia y nunca van a ver un suplente en una gobernatura para no llamar la atención mejor. Que no haya tentaciones. Eso nos los dejó el caso, pues ya lo luego, cuando se quería reelegir y lo asesinaron, etcétera. Pues de una historia que tenemos en México, históricamente en México, de mí se acuerdan, nunca va a haber suplente para la presidencia, o mujer o hombre, y nunca va a haber suplente para una gobernatura, tampoco, porque pues no, ¿para qué quedan tentaciones ahí? Mejor que quede ese nada más. Pero hay temas de elegibilidad muy importantes, ya los estudiaremos en otra sesión. Los que más llegan al tribunal y que ya veremos son los de residencia. Y ya en otra sesión les voy a explicar muy bien qué entendemos por residencia, porque andamos bien confundidos. Luego pensamos que por residencia, si yo traigo mi credencial del Estado de México, pues ya mi residencia es del Estado de México, y eso no es cierto. Y además en la ley la residencia no se exige solamente para que me enseñes tu credencial. A los candidatos se les exige residencia para determinadas circunstancias. A un juez de distrito no se le exige residencia porque no es necesario. A un magistrado de circuito puede ser magistrado de circuito en cualquier parte del país
y no se le exige residencia, pero a un regidor se le tiene que exigir residencia, ya lo veremos después. A una presidenta municipal también, a un gobernador también, a una diputada, entonces a los cargos públicos exigen residencia. Les voy a platicar de algunos asuntos que han llegado de residencia cuando lleguemos a esos tiempos, ¿no? Eso a esas sesiones. Pero lo que sí les puedo decir ahora es que la sexta cosa que se puede impugnar vía juicio de inconformidad, es decir, es inelegible el ganador, o son inelegibles los dos, el propietario y el suplente. Y si salen inelegibles los dos, pues nos damos una elección extraordinaria. Entonces el segundo lugar, pues ya ganó porque se va a ir a otra elección. Ahora, ojo, en las elecciones extraordinarias también una característica muy importante es que los partidos políticos pueden seguir con su mismo candidato o cambiarlo. Por ejemplo, si yo gané una elección y me la anulan, nos vamos a una elección extraordinaria, puede ser el mismo candidato en algunas causales de nulidad, en otras no. La Constitución, o sea, las nuevas causales de nulidad que están en la Constitución dicen, si se anula la elección, ya no podrá participar el candidato ganador en el extraordinario, pero en las que están en la Constitución. Entonces, ¿qué hace ella el partido? Pues si le anula la elección, tiene que cambiar a su candidato, ¿no? Y bueno, para no cansarnos, a mí me dijeron de chiquito, bien y breve. Y si no eres breve, ya no está bien. Entonces, para no cansarlos, con la siguiente lámina terminamos, porque por ahí tenemos todavía aquí en la Escuela Judicial Electoral algunas otras actividades, pero bueno, para no cansarlos, simplemente les cito esta última jurisprudencia 1 del 2014, importantísima también, esa nunca se les pase. Fíjense lo que pasaba antes. Pues yo, partido político, tuve una elección de diputaciones federales, quedé en segundo lugar. ¿Y qué creen? Me ganaron por un punto. Yo soy candidato a diputado en un distrito, pierdo la elección, pero me ganaron por un punto. Entonces yo como candidato que perdí en segundo lugar por un punto, le digo a mi partido, pide recuento y pide que se anule la elección. Y pide que se anulen casillas. Tú pide todo, porque por un punto, pues que nos vamos a la extraordinaria. Y entonces me contesta mi partido, no voy a impugnar la elección. Ya no quiero meterme a otros problemas, pero el partido dice, no voy a impugnar la elección. Ya se imaginarán ustedes por qué, o quién sabe qué acuerdos llegaron, o lo que sea, pero el partido me dice a mí, candidato, no voy a impugnar la elección. ¿Y saben qué dice la ley? Solo los partidos políticos pueden promover el juicio de inconformidad. Solo los partidos políticos, no las candidaturas. ¿Cuándo pueden las candidaturas? Cuando se trata de estos temas de elegibilidad. Si me están diciendo que soy inelegible, yo como candidato puedo ir. Pero yo como candidato no puedo decir al tribunal, quiero que se anule la elección. Quiero recuento. Quiero que se anulen los votos en estas casillas. Y fíjense, a 2023 así está la ley. ¿Y qué creen? La nueva ley sigue diciendo lo mismo. Pero el tribunal en el 2014 dice, no, no puede ser. Porque, a ver, primero, candidaturas independientes. Entonces, las candidaturas independientes no pueden impugnar elecciones porque la ley dice solo los partidos políticos. Primer problema. Segundo problema, entonces, si yo soy candidato, ¿dónde están mis derechos? Acceso a la justicia. Entonces, dice el tribunal y emite una jurisprudencia muy clara en este 2014, inclusive es la primera jurisprudencia del 2014 que dice candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Entonces ya no es vía juicio de inconformidad. Si yo soy candidato y mi partido no quiere impugnar la elección, yo puedo irme directamente al tribunal, pero voy a irme vía JPC. Pues ya los partidos dijeron, ándale, que yo no quiero, voy a ser el candidato. Ahora, si va el partido juicio de inconformidad, y si también va el candidato JDC, y impugnan en el mismo distrito, en las mismas casillas, pues entonces lo que hace el tribunal es acumular los dos asuntos y los resuelve en una sola sentencia, porque están impugnando la misma elección. Pues puede llegar uno en inconformidad, puede llegar otro en JDC, se acumulan las dos demandas y se resuelven en una sentencia si se anula una elección, porque ambos pidieron que se anulara la elección. Pero esto que les quiero decir, pues hay mucho mayor trabajo para el tribunal, porque ahora en vez de que llegue una demanda, pueden llegar dos. Una del partido
y otra de la candidatura. Y pueden llegar con distintos agravios. A lo mejor el partido llega con unos agravios, o a lo mejor el candidato llega con otros. Ya con el transcurso del tiempo para este 2023, pues ya se ponen de acuerdo y hacen una sola demanda. Porque dicen, de todos modos puedes ir tú solo, pues mejor hacemos aquí entre los dos una sola demanda. Y tú dime cuáles son tus agravios como candidato y yo digo cuáles son mis agravios como partido, a ver si pues, se anula la elección o no. Pero aquí en el 2014 pues le abre la puerta el examen superior del Tribunal Electoral a todas las candidaturas para impugnar directamente una elección vía juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ojo, esto no lo van a encontrar en ninguna ley, porque es una jurisprudencia del tribunal. Las leyes a la fecha siguen diciendo solo pueden ser los partidos políticos. Y a lo mejor esto lo vamos a tener que modificar un poco si se aprueba la nueva ley, porque la nueva ley dice solamente hay juicio electoral. Pues, ¿qué pasaría? Que iría el partido político en juicio electoral e iría también la candidata o el candidato en juicio electoral. Pero son dos juicios distintos, son dos demandas distintas que se tendrían que acumular y resolver una sola sentencia. Pero es muy importante porque les digo, aquí le abre la puerta el Tribunal Electoral pues, a todas las candidaturas, incluyendo las candidaturas independientes. También para la nulidad de votación recibida en casilla hay una serie de principios que se deben de aplicar en las casillas. Si es determinante, si es grave, si hay dolo, si fue por oficio, si son conductas generalizadas. Luego vamos a ver este también principio muy importante que opera de manera individual. Vamos a ver si en un distrito hay 500 casillas, cómo debo de presentar mi demanda y qué debo de impugnar. Porque acuérdense que en una casilla se llevan 6 elecciones. Ya lo veremos en la próxima sesión. Pero yo no puedo decir en un juicio de inconformidad, quiero que se anule la elección de presidencias, senadurías, de diputaciones, del jefe de gobierno, de alcaldías y de diputaciones locales. Eso es imposible. Vamos a ver cómo se dividen las demandas y cómo se va impugnando una por una cada elección y cuál es la autoridad competente para recibir esas demandas cuando son federales y cuál es la autoridad competente para recibir esas demandas cuando son elecciones locales. Pero hoy, por lo pronto, pues ahora sí, compañeros y compañeros, no sé si alguien tuviera alguna participación, alguna duda. Si no, pues ya les digo como siempre, no se preocupen porque son varias las sesiones de este diplomado y conmigo van a ver pues prácticamente la mitad de las sesiones, con otros compañeros van a ver otras, pero bueno, cualquier duda que tuvieran, pues sin duda alguna en la próxima sesión la vemos. Y pues siempre, ¿no? Recuerden ahí mi correo electrónico es daniel.mora@te.gov.mx. De verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Que tengan una excelente semana. Creo que yo no los voy a ver ya esta semana, entonces que tengan un excelente fin de semana también y nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho, excelente noche, hasta luego, que estén muy bien. Y gracias a mi compañera Mónica Guerrero que le dio seguimiento a la clase de hoy. Hasta luego, un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos Miguel, Cristian, Noel, Andrés, Guillermo. Gracias, Raúl, gracias Eduardo. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, Elene.